Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidas a una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la APU, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, y que se transmite por la cadena Radio Universidad, WRUO-FM en Mayagüez y WRTU-FM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Les recuerdo como siempre que este espacio está disponible para la presentación de sus libros, de actividades, de congresos que sean de interés para la comunidad puertorriqueña y para la comunidad universitaria. Para estos efectos se pueden comunicar con la APU al 787-758-8232, 787-758-8232. En el día de hoy tengo el inmenso placer de darle nuevamente la bienvenida a muy estimado amigo y compañero, artista, profesor, destacado artista puertorriqueño, querido profesor, compañero del UPR en Carolina, Heriberto Nieves. Bienvenido, compañero. Gracias José Raúl por invitarme a esta segunda oportunidad aquí. Se iba a decir Muy que agradecido. te debía la continuación de la entrevista que habíamos hecho el año pasado, la primera parte. Sé que nos vamos a quedar cortos nuevamente en el tiempo, eh, pero qué bueno poder conversar un ratito más sobre lo que ha sido tu aportación como artista y como profesor. Ya habíamos hablado un poco sobre elementos importantes en tu vida y elementos importantes en tu obra, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en todas esas aportaciones que has hecho a través del trabajo en la UPR Carolina. Y no solamente Carolina, pero yo comienzo con UPR Utuado Con el sistema en los UPR. 90, sí. Ujú. ¿Cuándo tú estuviste allí en Utuado? En el año 97, el doctor Fernando Gallardo, cuando era rector, ¿te acuerdas?, de colegios Sí. regionales, se comunica conmigo, entonces me dice que si podía estar un año como artista residente en Utuado. Yo estaba viviendo en París todavía. Y vine y empezamos un proyecto bien interesante porque había una gente comprometida allí, que era Ana Santiago, de actividades culturales, una mujer que movía muy bien esta universidad y todas las actividades. Dentro de la universidad estaba el doctor Rolfo Lugo, la doctora Nelly Bausat y Fernando Gallardo, que él ama ese colegio de Utuado. Allí comenzamos, trabajamos un jardín escultórico y talleres. Estuvimos un año, Así que, 97, 98, y se lograron grandes cosas, porque hicimos jardín escultórico con artistas internacionales, que todavía la obra está allí, Adubel Colmenares, Karim sí, Borjas, entre otros. sí, que destacan y que Uh embellecen y que destacan ese recinto. -huh. Y hay obras tuyas allí maravillosas también. Sí, allí está la obra en la biblioteca, cuando se estaba construyendo la biblioteca, de casualidad, que se estaba diseñando. Yo gané el premio en Florencia con la escultura Luces Bizantinas para el siglo XIX, una pieza espectacular que ganó el segundo premio, la medalla de plata. Se trajo a Puerto Rico, la auspició Citibank y entre otras gente auspiciaron, porque fue una pieza muy, muy grande. Cuando llegué a Puerto Rico, el presidente de la universidad, García Padilla, vio la pieza. Era un hombre que verdaderamente estaba bien comprometido con las artes plásticas del país. Y me llamó y me dijo: esa obra la tenemos que dejar en Utuado, porque tú amas Utuado, pero yo quiero que también tú vayas por los diferentes recintos, cuál es el que verdaderamente está adecuado para tu obra. Y viajamos por todos los recintos. Al fin y al cabo me quedé con Utuado. Y ahí está la obra en Utuado. En Utuado hay dos obras mías muy importantes: Colmena de Luna en la entrada y Luces Bizantinas, que es histórico. Yo creo que una de las cosas que ese colegio se mantiene abierto es por la colección de arte también. Pues yo se lo dije a ellos: ustedes no pueden dejar de decir la obra de arte que se va a hacer, pues eso le pertenece, es un patrimonio del país y un patrimonio de la universidad y de ese recinto. Y es una lástima que muchas veces, como este ejemplo que tú estás dando tan, ¿verdad?, concreto, hay cuántas otras obras no hay en otros recintos que son patrimonio del pueblo de Puerto Rico y que es público y que cualquier persona puede ir al recinto de Utuado y disfrutar de estas obras, esta contribución enorme que tú hiciste allí a la Universidad de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico. Es increíble porque no podemos seguir todavía ni comenzar con Carolina por todas las cosas que se han hecho. Se han hecho proyectos con UPR Mayagüez, una pieza que yo doné para el Departamento de Matemáticas. Y dentro del jardín escultórico y la colección que tiene Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico tiene una colección enorme
de artistas, de maestros importantes, tanto nacionales e internacionales. Y todavía la Universidad de Puerto Rico, la universidad como sistema, no ha hecho un documento, un libro de esa colección que es millonaria. La Universidad de Puerto Rico en Carolina nada más tiene más de $1 millón en colección. La Universidad de Carolina nada más, 1 millón. Imagínese usted con lo que tiene Río Piedra aquí, recinto, con la pieza del muralista mexicano que está aquí en la biblioteca. Prometeo. Sí. Mayagüez, Ponce, Calley con el museo. Es una cosa increíble que yo creo que hay que hacer ya un documento. Y que destacamos nuevamente, es para el pueblo de Puerto Rico, le pertenece al pueblo de Puerto Rico y está accesible al pueblo. Basta con visitar los recintos. Sí, yo hice una entrevista que se hizo con El Nuevo Día, que yo hice hace varios años atrás, que le presenté cómo se podía capitalizar a través del patrimonio, ¿no?, cultural y específicamente la obra de arte. Cómo se le podía ofrecer como alternativa a los turistas que vienen al país, se haga un circuito y se lleven los turistas del país, los que llegan a visitar el país, que vean que sea una alternativa dentro de su viaje a Puerto Rico. Y lo comenté y puede dejarle a la universidad mucho dinero. Por lo menos yo sé que en Carolina se están estableciendo, y pienso que ya están en gran medida establecidas las bases para llevar a cabo un proyecto como ese, porque nosotros tenemos recorridos, tanto para la galería como el jardín escultórico, ¿no?, que ha sido obra tuya y que vamos a llegar ahí porque tú llegas a Carolina. ¿Cuándo llegas a Carolina? Llegas a Carolina como artista residente también de Carolina. Para poder hacer la historia al día ahí, que ha sido ya una década completa y un proyecto que se ha hecho artístico ahí. Yo llego ahí en el 2007, en Carolina, estando en Corea del Sur trabajando. Se me llama otra vez. Como saben que había una referencia de lo que pasó en Utuado, y que fue bien efectivo para los estudiantes conviviendo con el arte, y hubieron muchos cambios también específicamente de los estudiantes, cambian su actitud dentro de la universidad, se hacen más humanos, ¿verdad? Y me llaman y yo vengo a trabajar con la universidad solamente por un año, rapidito, para hacer un proyecto creativo dentro de la universidad, porque la Universidad de Carolina tiene sus programas únicos, pero no había nada que amarrara a todos esos programas creativos. Entonces yo llego solamente a hacer un proyecto rápido de talleres y conferencias, encuentros con los estudiantes, diálogo, pero fue más allá. Siguió entonces caminando ese proyecto y comenzamos con un jardín escultórico, yo invitando primero artistas conocidos del país y también internacional, y logramos un jardín escultórico espectacular. Hicimos también lo que se llama una ruta del jardín escultórico que está documentada y todo, y tiene el libro para tú correrla. Empezamos con la colección de arte. La colección de arte también. Integramos el jardín escultórico, la colección de arte, y ahí comenzamos con el taller para los estudiantes, porque los estudiantes no tenían ninguna clase dentro de las artes plásticas que le diera entonces un concepto más de creatividad con la materia, sino que no fuera tan duro el proceso creativo de lo que es el diseño gráfico, ¿verdad?, que es más específico. No es tan visceral como las artes plásticas. Y comenzamos con eso, le gustó, era un taller hasta que fue tan exitoso, porque los estudiantes, imagínate, tú como profesor, tú sabes que para tú arrastrar estudiantes a proyectos o a programas que sean fuera del currículo, ellos no van. Y se llenaba, porque era voluntario. Entonces, ahí entonces el rector y me dice, Heriberto, es como que transformarlo en un curso. Entonces el doctor Ortillo transformamos ese proyecto, que era un taller, en una clase. Doctor Ortiz, que era en ese momento el director del departamento. de Humanidades. Exacto, de departamento. Eso se interesó y lo empezamos a trabajar. Y entonces ahí salió el curso Arte 3157, que es el compendio de las artes visuales, que ha sido bien exitoso. Pero, Heriberto, antes de que se creara el curso, como producto del taller, ya había una exposición de lo que se hacía en ese taller. Por eso. Eso es algo innovador. Lo que pasa es que cuando yo hacía los talleres, pues hacían unas exposiciones. Sí. Y comenzamos a hacer exposiciones formales. Y la gente empezó a ver exposiciones formales. Eso es un diálogo que se va creando con la producción de los estudiantes y se le está destacando. Y es un diálogo que se comienza que no existía. Y se crea una cultura dentro de la universidad. Y se empezó a crear. Y ahí entonces comenzamos con el taller, con el curso. Y en cada cuatrimestre
que yo daba el curso se hacía una exposición formal. Hicimos 18 exposiciones. 18 exposiciones. 18 exposiciones porque convertimos, como la universidad no tenía un espacio para exponer, yo solicitaba el vestíbulo de la biblioteca y lo transformaba en una gran galería. Una gran galería. ¿Cómo lo hicimos? Primero donamos con mi exposición que hice en República Dominicana, cuando se trajo las piezas que se quedaron ahí, las traímos a Puerto Rico, pues yo doné una pieza muy bella que fue las pequeñas imágenes del cielo que está en el vestíbulo y le di una fuerza a ese vestíbulo que es las de acero. Parece que está hecha para ese vestíbulo. Sí, es increíble. Y se donó una pieza con un precio espectacular. Entonces ahora mismo en este momento se han hecho piezas en Bogotá, en París, diferentes piezas de esas. Pues eso le dio una formalidad al vestíbulo y comenzamos entonces, la gente le gustó, empecé a hacer banderines enormes, cosas que verdaderamente le dieran una formalidad y una presencia de una exposición formal, no algo como improvisado. No. Y ahí se comenzó, entonces ahí comenzamos 10 y pico de exposiciones, empecé también a traer profesores de la UNAM y de otros países que hicieran exposiciones, como Adrubal Colmenares, Guillaume de Francia, bueno, una serie de artistas que se combinaban con los estudiantes y eso le dio una fuerza y una seriedad a ese espacio. De ahí entonces ya nos dimos cuenta, de ahí entonces me llama el Consulado de México en Puerto Rico, que yo pues colabora con ellos siempre, y me dicen, Heriberto, tenemos una exposición que acaba de llegar, y eran de grabado, y habían grabados hasta de Frida Kahlo y de Diego, pero yo no tenía el espacio para poder presentar esas piezas allí, porque había que pagar un seguro y había que pues, tener un espacio museístico que no existía. Al fin y al cabo, yo tuve que llamar a Cecil Blondela, que fue directora de UPR, de Canal 6, ¿ok? Cecil. Entonces entonces ella me consiguió el espacio en San Juan, un espacio en San Juan, ahora se me va, y lo presentamos allí. Y ahí fue exitoso, pero hubiera sido de nosotros esa exposición, lo que te quiero decir, ¿entiendes? El Departamento de Estado, y hubiera sido de nosotros, y fue una bien concurrida. Y entonces ahí comienzan ya los planes, porque ya nos dimos cuenta que teníamos muchos proyectos internacionales que pueden llegar a la universidad, y comenzamos entonces con la idea de la galería, que hoy es realidad. Te voy a decir existe, nosotros tenemos ya pronto un programa que va a salir sobre la exposición actual. Ya hicimos el año pasado un programa sobre los proyectos de la galería. Ahora mismo hay una exposición de fotografía sobre Pablo Casals que va a tener 3 fases. Estamos en la primera fase. Ahora para el mes de marzo comienza la segunda fase. Está preciosa. Así que aprovecho e invito, ¿no?, para que pasen por Carolina, por la galería. Y la galería es un espacio también de investigación, es un de experimentación, un laboratorio. Sí, lo que pasa es que los espacios museísticos, tanto las galerías serias, ¿verdad?, académicas y de investigación, y los museos son laboratorios para, no solamente para los estudiantes que están preparándose dentro de las artes plásticas, sino también para todas las disciplinas, porque yo creo que un abogado tiene que tener esa conciencia, un médico, un ingeniero, todos tienen que tener una conciencia a nivel cultural, especialmente con una visión de la plástica y dentro de su país, quiénes son verdaderamente los artistas que le pertenecen a la parte cultural dentro de las artes plásticas del país. Y eso pues, se hizo una galería seria, con un espacio donde estuvo un arquitecto, ¿verdad?, desarrollando ese espacio conmigo. Tiene un nivel de cualquier país del mundo. Es una galería que cuando usted la ve te dice, ¿qué es esto, no? La gente que ha venido piensa que es un espacio cualquiera que se hizo como se acostumbra a hacer. No. Aquí se buscó la altura, la temperatura, la luz, todos los espacios exteriores, una escultura que yo doné para afuera con un estanque espectacular, tiene todos los elementos. Y otra cosa, también el espacio tiene un segundo nivel que es un jardín, un techo verde para futuros proyectos que vayan con la galería para poder entonces rentar, alquilar. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que ir a una breve pausa, Heriberto, pero regresamos rápidamente. No se vayan. Saludos amigos y amigas. Seguimos conversando con Heriberto Nieves sobre todas estas aportaciones maravillosas que él ha provocado, que él ha traído en el sistema UPR, pero sobre todo estamos hablando ahora del UPR en Carolina, desde cuando fue artista residente hasta ahora que es
profesor, eso lo vamos a comentar ahora un momentito, te quiero preguntar sobre eso, pero estamos hablando de la galería. Y quiero destacar otro elemento que habíamos mencionado en el momento cuando hablamos de las exposiciones de los estudiantes, que fueron originalmente con los talleres que luego se transformaron en ese curso de Arte 3157, es el elemento nuevamente de los estudiantes. Los estudiantes siguen siendo el corazón mismo, el objetivo de todos estos proyectos que toman una trascendencia enorme, ¿no? Que no tan solo van más allá de la UPR, van más allá incluso de Puerto Rico, ¿no? El contacto que tienen, yo le llamo un diálogo, ¿no? Porque no tan solo ellos están escuchando lo que se les aporta, ellos también son parte de ese proceso, en el caso de la galería, porque se involucran trabajando en la galería, pero también porque hay proyectos de exposiciones de estudiantes que van a estar ocupando ese espacio. Bueno, el centro de estos 10 años de proyectos dentro de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el centro son los estudiantes, específicamente los estudiantes creativos, porque Carolina es una cantera de estudiantes creativos, de creadores. Entonces, ahora mismo estábamos hablando, ¿no?, con la coordinadora de la galería, Iraida, y estamos trabajando un proyecto que yo quería hacer, que era integrar, porque no podemos quedarnos con Carolina, sino porque esta galería es de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, y de sus recintos. Entonces, vamos a trabajar un proyecto que se llamará tres espacios de creación, un espacio de creación, perdón, un solo sistema. ¿Okay? Donde vamos a escoger estudiantes creadores, pero ya de tercero o cuarto año en bachillerato en Mayagüez, los estudiantes sobresalientes también de UPR Río Piedra y los de Carolina, y vamos a hacer una gran exposición. Ya es el momento de presentarle al país los creadores nuestros dentro del sistema. Ese es el objetivo y esa va a ser la próxima exposición. Wow, ¿para cuándo es eso? Eso va a ser ya como en un año y algo. Estamos ya la teníamos. Hace tiempo estábamos, ya yo había presentado el proyecto, pero ahora sí se va a hacer realidad. Va a ser un proyecto bien lindo porque vamos a integrar a Mayagüez, porque no podemos seguir separados. Vamos a integrar a Mayagüez, vamos a integrar a Río Piedra y vamos a integrar a Carolina. Yo he seguido en contacto con el doctor Páez aquí en Río Piedra. Vengo de cada rato a sentarme con él porque estudiamos juntos ¿Quién es el director? Del programa de Bellas Artes de aquí de Río Piedra. Entonces estudiamos junto a la maestría en México y está comprometido y como hace tiempo hay un programa de maestría desarrollado que no se ha puesto, ¿verdad?, a funcionar. Yo he estado pendiente de ese programa porque hace falta en el país. No existe un programa de maestría, tampoco existe un programa de grado asociado en el Debemos país. decir que no existe programa de maestría y hay muy pocos personas con con el grado doctoral. Tú eres una de esas pocas personas en Puerto Rico Sí, que tienen... En Puerto Rico solamente lo que existe, en todo Puerto Rico lo que existe son 2 grados en artes plásticas a nivel doctoral, que es el doctor Páez de la Universidad de Valencia y este servidor de la Universidad Autónoma de México. Wow, que eso también hay que destacarlo porque pues, eso enriquece. Sí, porque también le hemos dedicado el tiempo a la universidad. Nosotros recibimos ofertas de muchos sitios por los grados académicos, que no existen, son grados únicos, son grados especializados. Entonces a mí me han llamado de México para vivir en México, me han llamado a París, me han llamado de Venezuela, me han llamado de Bogotá. Pero yo he seguido en la universidad, Sí, creo que la universidad necesita que se siga desarrollando los programas creativos porque Puerto Rico tiene un sinnúmero de estudiantes creadores. y estás diciendo tu aportación en cuanto a los programas académicos para la creación, porque tú sigues haciendo aportaciones a nivel de artista, ¿no? Tú estás en plena producción, estás produciendo ahora Sí, porque tú expones ya pronto. claro, es que yo me he mantenido, yo soy académico o lo que fui, artista residente, pero siempre he sido un artista productor. ¿Entiendes? Quiere decir que artista productor, que estoy constantemente produciendo mi obra. Hay muchos profesores que se quedan en un salón y no producen nada más y ahí se quedan. Pero yo no, yo sigo teniendo exposiciones internacionales cada 2 años. Por ejemplo, en el 18 hicimos una exposición espectacular en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que se llamó Mirando hacia el Sur es Natural, que fue espectacular. Allá fueron profesores de la Universidad de Puerto Rico, artistas puertorriqueños, prensa, y fue una exposición increíble. Ahora estamos haciendo una exposición en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, que inaugura el próximo verano, que se va a llamar Neutrinos,
es una exposición sobre toda la radiación solar y es partiendo de todo lo que yo he pasado el año pasado. Muy interesante, va a ser una exposición completamente dorada, pero también yo involucro a los estudiantes en estos proyectos, que es bien interesante, que les sirven a ellos de talleres. Por ejemplo, en Bogotá, yo me los llevé y estuvieron conmigo trabajando en mi taller por un mes. Y luego de ahí me los llevé de nuevo para que vieran cómo se hace una museografía internacional. Después estuvieron conmigo en la prensa, en cócteles y todo. En el verano me los llevé para mi apartamento en París, para la Cité de Sal de París. Entonces le conseguí talleres también con el maestro Artubal Colmenares, un gran maestro internacional, en su taller en Tenerife. Estuvieron conmigo en París y vieron todo el movimiento de París cultural, específicamente en las artes plásticas, y de ahí entonces lo mandamos a Tenerife. Ahora tenemos el resultado de un estudiante de esos que fue a Tenerife, que tiene una exposición que inaugura ahora el día 3 de marzo en la UPR Carolina, en la galería, en la biblioteca. La biblioteca se convirtió también, ya no es una biblioteca, la biblioteca también mandamos a hacer paredes y todo, ya es una galería, un espacio museístico que se convierte en vestíbulo y se convierte en una galería formal. Yo te tengo que decir, te lo he dicho anteriormente y te lo quiero repetir en este contexto, que yo admiro ese compromiso que tú tienes con los estudiantes y con el legado que tú has ido construyendo, que es dirigido a los estudiantes. El compromiso que tú tienes se vive en tu salón de clase y se vive en las actividades que tú has hecho, y yo te agradezco a nombre de la comunidad, por lo menos de los docentes en Carolina, que hayas tenido durante todos estos años este compromiso y que mantienes este compromiso y todas esas aportaciones maravillosas, así que gracias. Y destaco ese aspecto de profesor que mencionaba ahorita, porque como académico, como profesor, también ha estado aportando para el desarrollo de incluso programas académicos. Hay un nuevo programa que está en Y desarrollo lo para el vamos a hacer. Departamento de Humanidades. ¿De qué se trata esto? Es un programa bien interesante porque empezamos a trabajar hace varios años una certificación en artes plásticas, porque yo necesitaba, era una cosa mía, porque yo veo estos estudiantes que son de artes gráficas, diseño, publicidad, en estos programas, y hay muchos de esos estudiantes vienen pensando, porque son creadores, que quieren buscar la parte de la plástica, meterse en los materiales. Y cuando llegan eso no es, entonces pues hay cierta frustración. Terminan el grado, pero después no saben qué hacer. Cuando llegan a mi salón, a mi curso, se encuentran con ellos mismos. Al darme cuenta yo de eso, yo dije, necesitamos entonces dentro de la universidad que haya una certificación para que ellos tomen la certificación de artes plásticas partiendo y la integren a su bachillerato y se integren entonces al mundo laboral de las artes plásticas. Pero ¿qué pasa? Nuestro departamento no tiene un bachillerato para poder lograr una certificación. Y yo dije, pues vámonos a otro programa entonces, pues yo sigo buscando. Pues vamos a hacer un grado asociado. Y entonces estamos ahora en el proceso de desarrollar un grado asociado que también sería un programa único dentro de la Universidad de Carolina, porque en Puerto Rico, en todo Puerto Rico país, no existe un grado asociado en artes plásticas. Y sería para estos estudiantes una puerta grande, abierta, para estos estudiantes no solamente nuestros, sino para todo el país. Y en específico para también artistas que son autodidactas, que no tienen educación formal en las artes visuales, se formen con 2 años y ya. Porque no todos son como yo, de hacer un bachillerato, una maestría, un doctor, es una locura. Los artistas no están en eso, no están en eso. Yo creo que yo me preparé para poder hacer esto, ¿entiendes? Que es lo que yo quería hacer. Y en esto estamos, y ese programa lo vamos a tener ya yo diría en los próximos, ya formado y trabajado y funcionando en los próximos 2 años. Wow, qué maravilloso. ¿Y cuál es la importancia para un artista? Porque uno diría, pues alguien, un joven que está descubriendo el arte, ¿verdad? Como que es más evidente la necesidad de una formación, pero tú estás mencionando incluso artistas que están produciendo. Ujú. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué puede aportarle un programa como esto a Pues mira, un artista ya formal? un artista que está produciendo, que no tiene ningún tipo, que no tiene formación, ¿verdad? Lo limita en lo que se llama el mercadeo, ¿verdad? O sea que mi doctorado, pues, una de las partes investigativas dentro de mi doctorado es el artista como empresario, cómo tú lograr insertar en el mercado el producto, ¿verdad? El objeto de lujo, objeto de consumo que tiene una oferta y una demanda. Y la gente nunca ha querido aceptar eso, especialmente los coleccionistas y un sinnúmero de gente más y las galerías y todas esas cosas, vendiéndole a la gente que no, yo te vendo y te doy lo que te sobre, qué sé yo, no sé. No creo en eso. Yo creo que el artista puede ser, pues, autogestor, puede ser empresario y puede crear su propio negocio partiendo de su producto y venderlo, porque todos los productos todos son diferentes, por eso
que los artistas pues se mantienen, ¿verdad? Dentro del mercado. Pero al tú tener una formación, tú entras a otros mercados que no te lo permiten porque no tienes formación. A mercados más grandes, por ejemplo, yo estoy entrando ahora, que se me dio ver en estos momentos a un top galería, ¿verdad? En Estados Unidos, que me acaba de contratar, que son las galerías que venden mucho, por esta galería que ha vendido más de 42 millones de dólares en un año. Y toca todos los mercados, todos los estados y también a nivel internacional. Entonces, llegar a ese mercado es bien difícil. Tienes que tener, ¿verdad?, un sinnúmero de cosas recorridas, exposiciones, ventas. Y gracias al cielo, pues entramos a ese nivel en este próximo año. Ya estoy trabajando con ellos. Entonces, yo también quiero que esta gente también entren, porque yo no busco las puertas para yo solamente entrar, sino para que entren también detrás de mí todos los que están dentro de Spike. De esto de Spike. Y de eso se trata, ¿verdad? Yo creo que eso se trata de ser buen puertorriqueño y de llevar entonces el país donde tenemos que llevarlo con los logros que tenemos y esos logros regalarlos también. Oye, y quiero destacar, Heriberto, porque ahorita te lo quería preguntar, eh, ¿verdad? Tú como artista empresario, eh, eres sobre todo un artista muy generoso, porque en el caso de UPR Carolina no es solo una obra la que mencionaste de la biblioteca, hay varias obras que están. Me gustaría que comentaras un poquito de eso, porque aquellos que no te conocen o que sí te conocen y quieren disfrutar de tu obra o descubrirla, pueden ir al UPR Carolina y disfrutarla. Hay varias obras que tú has donado y que embellecen, que, que hacen una aportación enorme, ¿no? A nuestros recintos. Si Sí, puedes hablar un poquito de eso. es interesante. Yo cada vez que me pongo y camino y veo y observo, ¿no?, todo lo que hay, digo, como, lo que pasa es que en cada punto, en cada departamento, yo he logrado eh, poner una obra mía, ¿no? Y no es una obra pequeña, sino una gran obra que se quede allí para el disfrute no solamente de los estudiantes, sino de la comunidad. También que sea un espacio donde cuando yo no esté presente, la gente diga, vamos a ver la obra de Heriberto Nieves en Carolina. Y ya también se convierten en santuarios. Mira, tenemos en mecánica, ¿no? Tenemos una obra espectacular de un políptico de 4 piezas, espectacular de las hojarascas oxidadas. La galería tiene una pieza escultórica de 15 pies increíble. Tenemos la biblioteca con las pequeñas imágenes del cielo y varias más en rectoría y en otros sitios. A aquellos que se les haya despertado la curiosidad, pueden llegar, se pueden comunicar con el Departamento de Humanidades, pueden llegar directamente a la universidad y se les puede organizar una visita guiada del jardín escultórico, no tan solo de tus obras, de las obras también que han sido donadas, que tú has conseguido. Aquí tenemos a Linda Pintor, tenemos a Rubio, tenemos a Carlos Guzmán, tenemos a Drubal Colmenares. Imagínate, una obra que nos donó hace mucho tiempo en París, que está frente a la biblioteca y que tiene un valor de más de $400,000, porque el maestro ya tiene casi 100 años. Entonces, toda esa obra se está ahora documentando a nivel internacional y eso se va a trepar, esas piezas del maestro Colmenares. No, así que ya se nos está acabando el tiempo, pero concluimos con la invitación de que nos visiten en Carolina. Gracias, Heriberto, gracias por tu aportación, gracias por compartir este espacio con nosotros. Eh, Guardo la esperanza de un tercer programa, quizás podemos hablar de tu exposición ahora, la del verano, Ujú. y nos cuentas un No, poquito. y que tú vayas conmigo a la exposición y la cubras allá, en Pues vamos República a tratar, Dominicana. nos volvemos internacionales, apúntalo. Así sería Vamos a, mejor, claro. pues vamos a Porque, ponerlo, ¿verdad? Como un proyecto. porque Sí. es un apéndice, ¿verdad? O un puente de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, en República Dominicana. Pues quédense pendientes, amigos y amigas, por si se nos da ese viaje. Recuerden que este programa lo pueden conseguir en nuestra página de YouTube, programa Apúntalo. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.